Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días a mis niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Balandra de Bujama Baja. Bien, recordemos que estamos en la semana número 31. Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. El día de ayer hemos conocido las historias de Carlos y de Laura, aquellos niños que a pesar de las dificultades siguen estudiando, y aquella niña que a pesar de las dificultades y algunos obstáculos que se le han presentado, pues ha tomado una decisión de no seguir leyendo, ¿no? Analizando estos casos, nosotros el día de ayer también hemos narrado cómo están nuestra fortaleza, nuestras dificultades que encontramos el día a día para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? También qué es lo que pensamos y anhelamos. Todo esto es algo que todos los niños de quinto y sexto grados, ya al terminar este ciclo, ¿no? Se puede decir, esta primera etapa, ¿no?, de primaria, van a prepararse para llegar a secundaria. Pero hay algunos niños, tanto de quinto y de sexto, que han dejado lastimosamente de participar y de estudiar de la plataforma de Aprendo en Casa. Entonces, el día de hoy, niñas, pues nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Nuestra actividad para el día de hoy: conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Parte número 1. Miren que estamos conociendo o vamos a conocer la vida de algunas personas, sean hombres o mujeres, que ellos, a pesar de las dificultades, supieron asumir grandes retos, ¿ya? Entonces, el día de ayer hemos conocido la historia de dos niños. El niño Carlos, a pesar de su dificultad, él apoya a su mamá, ¿no?, y se da un tiempo para desarrollar las actividades. En cambio, Laura no entiende lo que lee. Por eso ella prefiere no leer o dejar de leer, porque si lee le ocasionaría grandes problemas. Y el día de hoy, niñas y niños del quinto y sexto grado, vamos a conocer, ¿no?, historias. Vamos a seguir conociendo. Ya hemos conocido a Carlos y a Laura. El día de hoy vamos a conocer historias de vida de personas que han asumido grandes retos a pesar de la dificultad que se les presenta. Esta actividad está relacionada al área de comunicación, ¿ya? Y está dirigida para los niños de quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Balandra. Vamos a empezar con nuestra actividad el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es ver nuestro propósito. A ver, el día de ayer empezaron un nuevo reto de aprendizaje. A partir del análisis de dos historias, reflexionaron sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por esta pandemia. El día de hoy leerán textos biográficos de personas que asumieron retos y superaron enormes dificultades. Sin duda,
Conocerla será una gran motivación para que en momentos como los actuales tengan claro que es posible vencer las adversidades. Nuestra meta para el día de hoy. Niños, recuerden que debemos de lograr, al finalizar de desarrollar nuestra actividad, debemos de lograr la meta que a continuación menciono. Elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. También vamos a conocer qué será una persona resiliente, ¿no? Acá dice elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. ¿Qué quiere decir de biografías? De su vida, ¿no? Muy bien. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy: el cuaderno o hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices o colores o plumones, el anexo número 1, Lucha Reyes. Por ahí pararon las orejitas los niños. El anexo 2, María Trinidad Enríquez, Tilsa Chichichá y Licenia Iguaraki. ¿Ya? Muy bien. Estos son los recursos que vamos a necesitar o vamos a utilizar en la presente actividad. Bien, como todos los días, ya a partir de esta semana, les voy a presentar qué esperamos que logren al desarrollar esta actividad. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero yo como profesor que ustedes logren desarrollar? Primero, quiero que identifiquen o interpreten a partir de los datos o ideas de cada texto bibliográfico cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. Seleccionar las 3 biografías que más te impactaron e identificar diferencias y similitudes entre las actitudes resilientes de las personas utilizando el mapa de características comunes. Bien, vamos a empezar. De seguro que en conversaciones familiares que ustedes han tenido, ¿no? Familiares o amicales, han escuchado expresiones como estas: toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste de fallido resultado y lo volvió a intentar. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que alcanzará sus metas, se siente segura de sí misma. Vio que necesitaba ayuda, la pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Recuerden aquellas expresiones, ¿no?, que ustedes ya habrán escuchado en reuniones familiares o cuando se juntan con los amigos, han escuchado este tipo de expresiones. Vamos a tenerlo en cuenta. Bien, ahora van a responder a estas preguntas. ¿En qué se asemejan esas expresiones? O sea, ¿qué tienen en común, no? Las 7 expresiones que hemos mencionado. ¿Cómo crees que sean las personas que dicen esas experiencias, esas expresiones? ¿Conoces personas que sean así? De repente tu mamá, tu papá, tus primos o tú mismo, ¿no? ¿Y qué te parecen esas personas? ¿Con cuál de las expresiones te identificas? ¿Tu niña o tu niño? ¿No? ¿Con cuál de esas expresiones te identificas? Bien, ahora, profesor, ¿qué será la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Una persona resiliente es luchadora,
optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. ¿Ya? Entonces, ¿quién es una persona resiliente? Es aquella persona con la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos vayan autoevaluándose si son personas resilientes, ¿no? Es una persona luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y siempre pide ayuda si encuentra alguna dificultad, ¿no? De repente sus papás, su mamá, sus hermanos, es una persona resiliente. Bien, ahora nos vamos a preparar para leer. El día de hoy, niños y niños, leerán algunos textos sobre mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país y que además fueron resilientes. Estos textos son bibliográficos o biográficos y por lo tanto tienen carácter narrativo, ya que los hechos se cuentan siguiendo una secuencia temporal. También poseen algunas características de los textos expositivos, pues quien escribe contribuye o construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Te presentamos, ¿no? Y ten presente que las partes de una biografía son las siguientes. La introducción, en el cual se hace la presentación de la persona, el desarrollo, la narración de los hechos y la conclusión, valoración sobre la trascendencia de la persona. Observen el siguiente ejemplo o el siguiente esquema. Al leer los textos encontrarán información para responder estas preguntas. ¿Cómo fue su vida personal? ¿No? ¿Cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era esa persona, ¿no? O ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? Y cómo se las recuerda. ¿Ah? Vamos a tener en cuenta, ¿ah?, en los textos, al momento de leer, ¿no?, estas son las ideas principales que nosotros debemos de extraer contestando a estas preguntas. ¿Ah? Al momento que vamos leyendo, vamos contestando estas preguntas. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó aquellas dificultades que se le presentaron? ¿Y cómo se les recuerda? Bien, ahora, niñas y niños, vamos a leer el texto del anexo número 1, el cual se titula Lucha Reyes. ¿Ya? Luego vas a comprobar si contiene la información que se plantea en el esquema. Vas a buscar las respuestas y las preguntas y vas a anotarlo. ¿Qué quiere decir? Con el ejemplo de esquema que te he dado, tú tienes que hacer la lectura, ¿no?, y responder aquellas preguntas. Lucha Reyes, cantante, nació, aquí cuando dice la N, nació en 1936. Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico como Lucha Reyes, nació en el distrito de Rima. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde de 15 hermanos. Tobías,
Su padre falleció cuando era tan solo una bebé. Luego, su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrio Salto, la cuna del criollismo. A los 14 años cantó por primera vez en un programa de radio el vals Abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más popular y conocida. Por eso, un cazador de talentos criollo la llevó con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollas que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. Muy bien, aquí ustedes pueden observar a Lucha Reyes, ¿no? Ahora, niños y niñas van a responder a las preguntas del esquema. A ver, vamos a comprobar, ¿no? Si lo que nos dice el esquema es cierto o verdadero. ¿Ah? Bien, como han podido comprobar, en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del esquema. Ahora, lee atentamente el siguiente cuadro. Introducción, desarrollo y conclusión. En el primer y segundo párrafo se presenta a la persona y se encuentran las respuestas a las primeras dos preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar y cómo era ella? Además, se brinda información sobre dónde nació y cuántos hermanos tuvo. ¿Qué otros datos han encontrado ustedes? En el desarrollo, en el segundo y tercer párrafo, se mencionan los hechos más representativos de su vida y se encuentra la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cómo afrontó las dificultades? Se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical. Enfrentó problemas de salud. Se dedicó al canto con mucha fuerza. Difundió la música criolla. ¿Qué más identificaste o dedujiste durante la narración de los hechos? Conclusión. En el párrafo final se encuentra la respuesta a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo se les recuerda? La respuesta se presenta a través de esta frase. Es considerado o considerada la morena de oro del Perú. ¿Qué más lograste identificar en el párrafo final? Si faltó algo en la respuesta que anotaste, esta es tu oportunidad para considerarlo. Ahora, responde en tu cuaderno. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿No? Tienen que hacer un pequeño resumen. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? ¿Cómo pudo lograr sus metas? Ahora vamos a leer otras historias de mujeres resilientes, ¿no? Entonces, la biografía de Lucha Reyes te hemos dado para que tú puedas comparar las preguntas del esquema y también te hemos desarrollado mediante el cuadro en las tres etapas, ¿no? En la introducción, el desarrollo y las conclusiones.
Ahora tú tienes que hacer lo mismo con estas tres historias de mujeres resilientes. La primera historia es de María Trinidad Enríquez, abogada nacida en 1846. ¿Ya? Voy a leerles la primera parte nada más. María Trinidad Enríquez nació en el Cusco. Se dice que su madre, Cecilia Ladrón de Guevara, descendía de los mismísimos incas. ¿Ya? Ustedes, niños de quinto y sexto grado, van a continuar con la lectura. Y luego también van a responder a las preguntas del esquema. La segunda historia es de Licenia Iguariqui, ¿no? Médico, nacida en 1952. ¿No? Ella nació en Requena, Loreto. Perteneció a la tribu de los Macho Piru, legendarios habitantes de la selva peruana. Y también ustedes deben de continuar con la lectura y luego contestar las preguntas del esquema. Y por último, también vamos a leer acerca de Tilsa Suchilla, artista plástica nacida en 1928. Tilsa Suchilla nació en Supe, Barranca. Su padre era de origen japonés y su madre peruana de raíces chinas. Y también, como los ejemplos anteriores, ustedes tienen que continuar con la lectura y luego responder a las preguntas del esquema planteado. Bien, niños, han recorrido, ¿no?, visualmente por las tres historias. Observan la portada del libro, el título, los nombres de las autoras y de la ilustradora. Luego, identifica el título de las biografías, aprecia las imágenes que acompañan las historias, la organización de los párrafos y la frase testimonial de las personas al final de cada texto. Realiza una primera lectura de las historias, después copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Preguntas: ¿cómo fue su vida familiar de los tres personajes? ¿Cómo era ella, María Enríquez, Tilsa Suchilla y Licenia Iguaraqui? ¿Cómo afrontó las dificultades? Y por último, ¿cómo se les recuerda? ¿Leíste la frase testimonial ubicada al final de cada texto? ¿Qué nos querrá decir estas personas? Si es necesario, realiza una segunda lectura. Busca en el diccionario aquellas palabras cuyo significado desconozcas y trata de comprenderlas a partir del contexto. Muy bien. Como habrán notado, los textos que han leído presentan un lenguaje sencillo, dirigido a estudiantes como ustedes, y sus estructuras son similares, más allá de algunas particularidades que las distinguen. Recuerda, estás desarrollando esta actividad para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías.
Sigamos aprendiendo. Han leído las biografías de 4 personas. Ahora selecciona las 3 que más te impactaron y elaboren un mapa de características comunes, siguiendo las indicaciones del siguiente cuadro. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el gráfico que te presentamos a continuación. En los círculos que corresponden a las personas, escribe las características que las hacen resilientes. En las intersecciones de los círculos, coloca las características resilientes que tienen en común. De ser necesario, vuelve a leer las biografías. Y aquí está el esquema o el gráfico, ¿no? Aquí van a poner el nombre, ¿no?, de los personajes, ¿no?, de la biografía de las 4 personas. Solamente vas a elegir 3 nada más, ¿no? Y luego vas a escribir sus características resilientes. Pero si hay una que son o que 2 de ellas tienen las mismas características, las vas a escribir en las intersecciones, ¿no? Por ejemplo, es luchadora y la que está en este círculo también es luchadora, ya no van a colocar, ¿no?, dentro de sus características de cada una luchadora, solamente van a colocar en el centro de las intersecciones que son luchadoras, ¿ya? Tengan presente que una buena lectora o un buen lector, cuando lee los textos de características similares, compara la información para identificar semejanzas y diferencias. En los textos que has leído el día de hoy, seguro las habrás identificado. Bien, luego de haber conocido las historias de estas mujeres resilientes, ahora van a revisar el proceso de desarrollo para elaborar el mapa de características comunes. Marca con un aspa según corresponda. Revisaron el título del libro, los nombres de los autores o autoras y las ilustradoras, los títulos de las biografías, y observaste las imágenes y la organización de los párrafos. Para responder la pregunta ¿cómo fue su vida familiar?, identificaron o interpretaron datos o ideas textuales. ¿Quiénes eran sus familiares? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Para responder la pregunta ¿cómo era ella?, identificaron o interpretaron datos o ideas textuales sobre sus gustos. Para responder a la pregunta ¿cómo afrontó las dificultades?, identificaron o interpretaron datos textuales sobre las dificultades que enfrentó para lograr sus metas y qué hizo para superarlas. Seleccionaron las 3 biografías que más le impactaron, ya sea por las dificultades que afrontaron las personas o porque te identificaste con parte de sus historias. En el mapa de características comunes, dentro de los círculos que corresponden a las personas, escribieron las características que las hacen resilientes de acuerdo con los textos. Y por último, en la intersección de los círculos del mapa de características comunes, colocaron las características resilientes que tienen en común las personas de acuerdo con los textos. Bien, niños, es hora de reunirse con sus familiares y comentarles cómo desarrollaron la actividad del día de hoy. Luego les vas a comunicar cuál fue la biografía que más te gustó. Explícales por qué y léela en voz alta. Ahora vamos a reflexionar, ¿no?, para ver
sobre los avances respecto a la meta. Elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Luego van a responder a las preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre las historias de algunas mujeres peruanas y la resiliencia? ¿Qué tendré en cuenta la próxima vez que lea textos parecidos y deba de compararlos? ¿Qué me fue fácil y difícil al elaborar el mapa de características comunes? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Bien, niñas y niños, recuerden organizar sus anotaciones en sus portafolios, pues estos les servirán para las siguientes actividades. Bien, niñas y niños del quinto y sexto grado, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad del día de hoy. Conocemos historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Parte número 1. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.